Buenos días a todos. Me da gusto recibirlos en esta sesión del día 3 de noviembre ya. Estamos iniciando noviembre y el día de hoy vamos a continuar con el método de integración usando separación en fracciones parciales. Vamos a trabajar un segundo caso para ese tipo de fracciones que tiene una ligera diferencia con respecto al caso inicial, en donde el denominador de la fracción pues se podía factorizar como producto de factores lineales todos distintos. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación a esa condición. Este es el libro que estoy usando para esta sesión. Vamos a comenzar entonces a describir en qué consiste el caso número 2. Recordemos que el tipo de integrandos que ahora, eso ya en una aplicación, pero el tipo de fracciones que queremos separar, pues son fracciones racionales que se forman con la división de dos polinomios, y en particular el polinomio q de x, el polinomio en el denominador, tiene grado mayor a p de x. Eso es algo que voy a hacer énfasis. Cuando no ocurra eso, tenemos que hacer la división de los polinomios y ya después aplicar el método. Bueno, ahora ocurre que q de x, a la hora de factorizar, resulta que tiene un factor, al menos un factor, que también es una expresión lineal, pero está repetida, es decir, en el denominador aparece de la siguiente forma. Por ejemplo, a1x más b1 elevado al exponente r, donde r puede ser 2, 3 o más. Un número natural mayor a 1. Entonces, para ese caso, nosotros vamos a aplicar la separación solamente que corresponda a esa expresión de la siguiente forma. Vamos ya no a proponer una sola fracción para cada factor, sino que para ese factor en particular que aparece repetido, vamos a poner tantas fracciones como r. Por ejemplo, si r vale 2, si está este binomio elevado al cuadrado, serán 2 fracciones. Si r vale 3, serán 3 fracciones. Y en general, pues tendremos un número r de fracciones. Las fracciones se parecen mucho. En el numerador son constantes, pero en el denominador, el binomio a1x más b1 se va a encontrar cada vez con un grado mayor. Por ejemplo, aquí está elevado a la 1, aquí está al cuadrado, al cubo, etc., hasta alcanzar el exponente r. Entonces, si r vale 5, estará a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Las constantes en el numerador son igual como en el caso 1. Y vamos a aplicar esa separación aquí. Entonces, vamos a separar esta fracción y. Observen que el numerador es un polinomio de grado 2 y el denominador, si realizamos la multiplicación, podemos observar, este queda de segundo grado, está elevado al cuadrado, multiplicado por 1 de primer grado quedará de tercer grado. Entonces es mayor el grado del denominador que en el numerador. Podemos continuar. Lo primero es factorizar el denominador. Para esta fracción en particular ya se encuentra factorizado. Entonces vamos a poner aquí el denominador ya se encuentra factorizado. Si no ocurriera esto, tenemos que usar algún método para factorizar el denominador. Yo sugiero ya para esta parte, si el denominador ya tiene grado 3, 4, etc., usar una aplicación. Podríamos usar, por ejemplo, GeoGebra, que es de uso libre, para factorizar. Muy bien, bueno, en este caso ya tenemos la factorización. Observen que ahora el primer factor, 3x menos 1, está elevado a la 1, o sea, para este no va a aplicar lo que vamos a hacer el día de hoy, es decir, este factor no entra en el caso 2, pero este sí, es x más 6 y tiene un cuadrado, es decir, está repetido. Entonces, para la separación que corresponda a este denominador, pues sí tendremos que aplicar lo que mencioné anteriormente. Bueno, ya una vez que factorizamos, ya está factorizado, vamos a proponer la separación de estas fracciones, considerando, como decía, que el segundo se encuentra repetido.
Para la primera expresión solamente basta con una fracción, que es la fracción a. Recordemos que el numerador siempre será una constante, le voy a llamar a, y el denominador que corresponde a 3x menos 1. Muy bien. Ahora vamos con el segundo que está repetido. Este pues es el caso 1. Ahora vamos con el caso 2 para x más 6 al cuadrado. Como el valor de r es 2, entonces las fracciones que vamos a considerar serán 2. La primera tendrá como denominador x más 6 elevado a la 1, y la segunda tendrá como denominador x más 6 pero elevada al cuadrado. Es muy importante colocar los paréntesis para indicar el cuadrado, de otro modo sería una fracción distinta. Entonces siempre vamos a comenzar con el binomio a la 1, después a la 2 y dependiendo de cuál sea el grado de en la fracción original, pues serán el número de factores, de fracciones. Bueno, aquí tenemos entonces que usar otras constantes. A esta le voy a llamar b y c a la última. Pueden usar otros nombres, podrían usar por ejemplo subíndices como lo mostré, A1, A2, A3. Yo voy a usar en esta ocasión A, B y C. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, primero de cómo proponer la fracción. No, profesora. ¿No? Muy bien. Ok. Bueno, ahora lo que debemos hacer pues es encontrar los valores de A, B y C. Como lo hicimos antes, debemos realizar la suma de estas fracciones. Ahora son 3 fracciones. Y de ese modo vamos a encontrar una sola fracción en donde posteriormente igualaremos los numeradores. Esta fracción tiene una ligera modificación con respecto a las fracciones que hemos trabajado antes. Y para ello voy a ilustrar una fracción, la operación de un par de fracciones numéricas que pues va a resultar muy útil porque nos va a permitir ampliar o digamos extender este procedimiento a la fracción que vamos a realizar. Okay. Vamos a hacer la siguiente suma de fracciones. Si usamos como antes el método donde, o bueno, el procedimiento en donde el denominador se forma como el producto de los denominadores, pues esta fracción la podemos hacer de la misma forma. 4 por 8 son 32. Después realizamos el producto en diagonal de 1 por 8 y de 4 por 3. Y esos productos los vamos a escribir aquí. Entonces 1 por 8 es 8 más 4 por 3 que son 12 y la suma en el numerador es 20. El denominador sigue siendo 32, pero ahora podríamos simplificar la fracción. Recordemos que 20 es 4 por 5 y que 32 es 4 por 8. De esta manera, observemos que 4 se puede simplificar y el resultado es 5 octavos. Esta es una ruta, digamos, que se puede aplicar siempre en sumas de fracciones, sumas o restas, usando el denominador como producto de los denominadores y luego el producto cruzado, ¿vale? Bueno, para algunas fracciones, de hecho, como la que estamos trabajando, digamos, podríamos seguir un camino alternativo que nos tiene que dar el mismo resultado, pero en donde no usamos el denominador como el producto, sino que en su lugar usamos el mínimo como un múltiplo de los denominadores, que son 4 y 8. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 8?
el 2? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a escribir aquí el 4 y los factores. Vamos a escribir factores de 4. ¿Cuáles son esos factores de 4? Es como hacer la tabla del 4. Por ejemplo, 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16, etc. ¿no? Podemos escribir más. Vamos a escribir acá al 8. Y también sus factores. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 4, 30. No, me faltan 3. 8 por 3, 24. 32. Etcétera, ¿no? Ajá. Hay factores en común entre estos dos valores que son 4 y 8. Entonces vamos a marcar aquellos que sean comunes. Por ejemplo, el 8 es común. El 8 es común. ¿Qué otro? El 16 es común. También el 16 es común. Y si continuamos la lista vamos a encontrar muchísimos más factores que serán comunes a 4 y a 8. Bueno, de todos esos factores, ¿cuál es el más pequeño? De todos esos factores en común, ¿cuál es el más pequeño? El 8. El 8, ¿verdad? Esta no es una forma muy práctica de obtener el mínimo común múltiplo, pero a mí me gusta describirla porque nos permite entender el significado. Es común múltiplo. Ok, entonces tengo la lista de múltiplos y observo cuáles son comunes. Ajá. Y después me quedo con el mínimo. Mínimo común múltiplo. Ajá. El más pequeñito entonces es 8, que coincide en que es factor de ambos. Bueno, en este caso son 2, pero podrían ser 3. Entonces, el mínimo común es 8. Mínimo común múltiplo es 8. Ese valor 8 lo vamos a usar para nuestra fracción. Entonces, el denominador no será el producto. Hay algunas cantidades cuyo mínimo común múltiplo es el producto de ellos dos, cuando son primos relativos. Por ejemplo, entre 3 y 5 el mínimo común múltiplo es el 15. Entre 2 y 5, entre 2 y 7, por ejemplo. Pero entre 5 y 10, pues ya el mínimo común múltiplo no es 5 por 10, sino es 10, etc. Entonces, para este tipo de fracciones conviene, cuando el mínimo común múltiplo no es el producto, sino que es algo más pequeñito, conviene usarlo como denominador. Pero lo que va a quedar en el numerador ya no es el producto cruzado. Vamos a hacer lo siguiente: 8 dividido entre 4 y multiplicado por 1. 8 dividido entre 8 y multiplicado por 3. Es lo que vamos a escribir a continuación. Entonces, 8 entre 4 son 2. Multiplicado por 1 es 2. Después el signo de la fracción, que es más. 8 dividido entre 8 es 1. Multiplicado por 3 es 3. De tal manera que obtengo 5 octavos. Lo mismo obtuve antes por una ruta un poquito más larga porque debí simplificar antes de obtener el resultado ya final. Aquí no, cuando obtengo el mínimo común múltiplo también obtengo la fracción más simple. Esto es lo que vamos a hacer en este tipo de fracciones. Vamos a usar el procedimiento, una vez que se calcula el mínimo común múltiplo, vamos a usar este procedimiento: divido, multiplico, divido, multiplico, ¿vale? Vamos a practicarlo a continuación. Bueno, la fracción que vamos a proponer tendrá
como mínimo común múltiplo este producto. Ya no le busquen más. Ajá. Este producto ya factorizado es el que vamos a usar como denominador. ¿Vale? Entonces voy a escribir aquí ese denominador, que es 3x menos 1 multiplicado por x más 6 al cuadrado. Bueno, y vamos a hacer el mismo procedimiento que con las fracciones numéricas. Denominador, todo este denominador dividido entre 3x menos 1 y luego eso que resulte multiplicado por a. Después todo esto dividido entre x más 6 multiplicado por b. Y finalmente todo este denominador dividido entre x más 6 al cuadrado multiplicado por c. Vamos a comenzar con la primera fracción. Entonces, este producto dividido entre 3x menos 1 queda como resultado. X más 6 al cuadrado. Muy bien. Y ese x más 6 al cuadrado se va a multiplicar por a. Entonces quedará como a por x más 6 al cuadrado. Muy bien. Sigo con la suma. Ahora, este producto dividido entre x más 6. Imagínenlo aquí, el x más 6 dividiendo. ¿Cuánto daría como resultado? 3x menos 1 por x más 6. Así es, muy bien. Muy bien. Entonces esto es, ahora sería, y ya multiplicado por b, sería b por 3x menos 1 por x más 6. Correcto. Y finalmente, todo este producto dividido entre x más 6 al cuadrado y multiplicado por c. ¿Cuánto daría como resultado? C por 3x menos 1. Muy bien, perfecto. C por 3x menos 1. Ajá. Entonces, es este paso en donde hay una ligera diferencia con respecto a cómo realizábamos la fracción antes, porque antes todos los factores eran diferentes. ¿Mm? Correcto. Bueno, ya tenemos entonces el numerador de esta fracción. Ajá. Muy bien, ya hicimos la propuesta. Ahora, ya una vez que tenemos hecha esta suma, vamos a igualar los numeradores, igual que lo hacíamos antes. Vamos a igualar numeradores para encontrar los valores de a, b y c. Entonces, la fracción original tenía como numerador, o tiene como numerador x cuadrada más 9x menos 12. Y esta expresión la vamos a igualar, todo este numerador lo vamos a igualar a el numerador de la fracción que ya obtuvimos. Es decir, esto quedará como a por x más 6 elevado al cuadrado más b (3x menos 1) x más 6 más c por 3x menos 1.
toda esta es la igualdad que vamos a considerar. Muy bien, pues ahora, después de la igualdad, si recuerdan, está ya la propuesta de los valores. O sea, ya para encontrar A, B y C, debemos de proponer esos valores para sustituir. Y para hacer justamente esa propuesta, se requiere igualar a 0 el denominador. Déjenme copiar esta igualdad porque la vamos a usar del otro lado y será mucho más fácil si la tenemos ahí en imagen. Bueno, entonces ahora el objetivo es obtener las constantes A, B y C. Entonces para ello vamos a obtener los valores que hacen 0 el denominador, que serán sustituidos para encontrar las constantes. Recordemos que los factores son 3x menos 1. Entonces este es el primer factor que se iguala a 0. Y x más 6, aunque está elevado al cuadrado, realmente el cuadrado pues no va a jugar aquí un papel importante, solamente la parte lineal que se encuentra dentro del cuadrado, pero aún así lo voy a escribir. Vamos a despejar el valor de x y observamos que para el primer factor resulta que x es igual a 1/3 y para el segundo caso x es igual a menos 6. Estos son dos valores que vamos a sustituir en esta igualdad que ya obtuvimos, para determinar las constantes. Pero son 3 constantes. Observen, son 3 constantes y solo son 2 valores. Es decir, para este caso en donde algunos factores son repetidos, no será suficiente sustituir los valores que obtenemos al igualar a 0. Debemos de usar uno o dos más, dependiendo de qué grado sea, o de cuántas veces se haya repetido el factor lineal, tendremos que usar más. Bueno, entonces vamos a continuar. En este caso voy a seguir la ruta 2. ¿Se acuerdan que en el primer caso, para factores lineales distintos, seguimos dos rutas? Uno que fue realizar todo el proceso para llegar a un sistema de ecuaciones, y el otro que consiste en hacer la sustitución de los valores. Entonces voy a usar la ruta 2. A veces se va a necesitar una combinación de ambas. Ahorita vamos a ver un ejercicio así, pero por lo pronto pues vamos a usar ruta 2, que consiste en sustituir. Vamos a traer aquí al frente la igualdad. Vamos a traer aquí al frente la igualdad y ahora voy a sustituir el primer valor. ¿Se acuerdan cuál es? Es x igual a 1/3. Entonces, si x es igual a 1/3, veamos qué se obtiene. Voy a sustituir 1/3 aquí. Esto será 1/3 elevado al cuadrado más 9 por 1/3 menos 12
Y esto es igual al valor de a, que multiplica a 1/3 más 6 elevado al cuadrado más b por 3 multiplicado por 1/3 menos 1 1/3 más 6 y finalmente c multiplicado por 3 por 1/3 menos 1. Bueno, vamos a simplificar. Observen que 1/3 multiplicado por 3 es 1, 1 positivo, 1 menos 1 es 0, por lo tanto todo el factor se hará 0. De igual forma, el factor de c, 3 por 1/3 es 1, 1 menos 1 es 0, todo esto es 0. Entonces aquí únicamente van a quedar lo que está del lado izquierdo y el factor que tiene a. Vamos a realizar la suma aquí de fracciones. 1/3 elevado al cuadrado es 1/9. Después tenemos 9 por 1/3, son 3 unidades, menos 12. Eso nos da un total de menos 80 novenos. El factor que tiene a del lado derecho es 6 más 1/3, es 19/3 elevado al cuadrado, 361 novenos, multiplicados por a. Para encontrar el valor de a, podemos realizar la multiplicación de toda esta igualdad por el factor que tiene a, pero invertido. Entonces 9 entre 361. Entonces 9 entre 361 va a multiplicar a menos 80 sobre 9. De tal manera que pues el 9 se simplifica y nos queda menos 80 sobre 361. Y del lado derecho el factor es 1 multiplicado por a. Entonces este es el valor de a, menos 80 entre 361. Lo vamos a guardar ahí. Ya tenemos el valor de a con esta primera sustitución. Ahora vamos a hacer la segunda sustitución. ¿Se acuerdan cuál es el otro valor? Menos 6. Vamos a hacerla a continuación. Entonces ahora, si x es igual a menos 6, vamos a ver qué se obtiene. Voy a traer nuevamente la imagen de la igualdad. 1. Para sustituir menos 6. Muy bien, ahí está. Entonces vamos con menos 6. Recuerden, muchachos, que siempre que elevamos un número negativo al cuadrado, el resultado es un número positivo, pero también debemos de ir respetando la notación como lo aprendimos en álgebra y bueno, incluso en aritmética, usando paréntesis para indicar multiplicación. Pues sí es muy importante. Recordemos que las matemáticas pues también son un lenguaje y como tal hay reglas que nos permiten entender mejor qué es lo que queremos representar. Muy bien, ahí estoy sustituyendo menos 6 y finalmente el factor que tiene c
Muy bien, ahí está la sustitución de x igual a menos 6. Vamos a realizar aquí esta operación menos 6 al cuadrado, que es 36, después es menos 6 por 9, que son 54, menos 12, eso da como resultado menos 30 del lado izquierdo. Todos los factores que tienen x menos 6, x más 6, perdón, al sustituir x igual a menos 6, se van a volver 0. Entonces, por ejemplo, este será 0. Este será 0. Después, este otro es 0, multiplicado por lo que sea, pues seguirá siendo 0. Y únicamente queda diferente de 0 el factor que tiene c. Menos 6 por 3, menos 18, menos 1, menos 19 veces c. Esto implica que el valor de c es igual a 30 sobre 19. Sobre 19. Ahí está, vamos a resaltar este valor que hemos obtenido. Ya tenemos dos de las constantes y ya no tenemos más valores a sustituir, de tal manera que el denominador se haga 0, porque fue una raíz repetida, x igual a menos 6. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a usar otros valores. Entonces, vamos a escribir aquí. Falta un valor por determinar, que es justamente b. En este caso, usamos otro valor de nuestra elección. Vamos a poner, sugiero usar valores fáciles de sustituir. Valores fáciles que no se hayan usado ya antes, digamos en este ejercicio, y que además sean fáciles de sustituir. Siempre que no se haya usado el 0, pues vamos a usar 0, es un valor bastante simple para sustituir. Aquí usamos un tercio, menos 6, podríamos usar 1, menos 1, valores que sean simples. Yo voy a usar 0. Entonces yo elegí 0 y lo voy a sustituir. Entonces si x es igual a 0, esto va a ocurrir siempre para este tipo de situaciones en donde ya hay factores repetidos. Entonces siempre debemos de esperar algo semejante. Voy a retomarla. Un segundito. No, aquí ya la tengo arriba, ya no la voy a copiar. De esta me voy a guiar. Esta igualdad, la que la está llamando nuevamente, pero no, de aquí voy a retomar la sustitución de x igual a 0. Entonces 0 al cuadrado, 0, más 9 por 0, 0, menos 12 es igual a 0 más 6 elevado al cuadrado son 36, es decir, 36 veces a. Después sustituyamos aquí 0, menos 1, aquí sería menos 1 y acá solamente sería 6. Menos 1 por 6 son menos 6, es decir, menos 6b. Menos 6 menos 6b. Después tenemos 3 por 0 menos 1, es decir, menos 1 por c menos c. De aquí, la única constante que no hemos encontrado es b. A y c ya las tenemos. Vamos a sustituir los valores que se obtuvieron para estas dos constantes. Entonces, menos 12 es igual a 36 por a. Recordemos que a es menos 80 sobre 361. Como es negativo, paréntesis es lo mejor. Menos 80 sobre 361
después menos 6b, ahí sigo escribiendo, menos 6b, menos lo que vale c, ya lo tenemos acá arribita, 30 sobre 19. Y ahora lo único que resta es despejar de esta igualdad el valor de b. Vamos a irlo haciendo de manera paulatina. Primero multiplicaré estos factores aquí. Voy a hacerlo en la otra página. Si tienen duda me detengo y explico algo que esté en esta pantalla. Ok, vamos a continuar entonces. Menos 12. Y aquí tendremos el producto de 36 por menos 80 sobre 361. Entonces 36 por 80 son 2880. Entonces esto es menos 2880 entre 361 menos 6b menos 30 sobre 19. Ahora voy a efectuar esta otra resta de fracciones, la primera y la tercera. Esto pues lo hacemos con la finalidad de que al revisar sus apuntes pues se comprenda de dónde viene cada parte. Entonces sobre 361. Perdón, aquí copié algo mal. No, 10. Este es 19, perdón. Sí. Es una cantidad negativa. Que nos da menos 3450 entre 361 menos 6b. Bueno, y del otro lado esta cantidad va a sumar. Ahora será más . Vamos a hacer entonces, aquí, esto es menos 882 entre 361 igual a menos 6b, y finalmente para despejar b dividimos entre menos 6. Entonces b será 147 entre 361. Y ya tenemos las tres constantes, A, B y C. Lo que resta es sustituir estas cantidades ya en la fracción. Entonces ahora vamos a poner aquí, ahora se sustituyen las constantes en la fracción propuesta. Aquí recordemos que es preferible dejar la constante fuera, o sea, fuera de la fracción. Es completamente equivalente y esto es más fácil ya de retomar cuando hagamos integrales, porque la constante ya estará fuera de la fracción. Es completamente equivalente
y desde mi punto de vista es más fácil hacerlo así. Entonces la fracción se llamaba originalmente y en mayúscula, a está dividida entre 3x menos 1. Entonces la fracción que vamos a poner es y igual a, aquí voy a ponerla fuera, a recordemos que es, aquí no está, menos 80 sobre 361, ¿okay? Pero la voy a dejar afuera, menos 80 sobre 361, que está multiplicando a la fracción, voy a ponerla así, 1 entre 3x menos 1. O sea, la única diferencia es que no la coloco aquí en el numerador, sino la pongo fuera, pero en su lugar hay un 1 aquí. Porque como nosotros la vamos a aplicar en la integral, es más útil colocar la fracción ya afuera para integrar únicamente esta parte. Ahorita no vamos a integrar, pero ese es el objetivo, ¿no? que buscamos, aprender a separar para después integrar expresiones de ese tipo. Muy bien, después b, recordemos que está dividido entre x más 6. Nuestro valor para b está aquí, de hecho en la misma pantalla, está fácil, más 147 entre 361. Y la fracción es 1 entre x más 6. Y finalmente c está dividida entre esta misma fracción, pero elevada al cuadrado. Si la recuerdan, vamos a retomarla aquí, está c entre x más 6 elevada al cuadrado. Y esa constante c resultó ser 30, aquí está, 30 sobre 19, positivo. 30 sobre 19, vamos a escribirla aquí, más 30 sobre 19 por 1 sobre x más 6 elevada al cuadrado. No sé si tengan alguna pregunta de este procedimiento. Este es ya nuestro resultado, ya las fracciones están separadas. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profesora. ¿No? Muy bien, pues vamos a continuar con un segundo ejemplo. Bueno, vamos a continuar entonces con este ejercicio que hemos propuesto. Alguien que me diga cómo le quedó la factorización del denominador z a la cuarta, perdón, x a la cuarta, menos x cúbica. Puede ser x cúbica por x menos 1. Muy bien, ajá, eso es correcto. Aunque hay otras factorizaciones, esta factorización es, digamos, la que nos conviene porque es lo máximo que podríamos factorizar. Algunos pueden proponer factorizar x cuadrada o x y está bien, pero la factorización para este ejercicio, o sea, para lo que vamos a hacer, siempre es la que se pueda más, o sea, donde ya no haya nada más que factorizar. Muy bien, entonces la que nos indica su compañero Eric es correcta, x cúbica por x menos 1. Bueno, y ahora, de aquí podemos observar qué casos involucran a esta fracción que vamos a separar. ¿Quién me quiere describir qué casos están involucrados aquí, si es uno o los dos? Observen los factores que se generan. A partir de los factores es que nos damos cuenta de
el tipo de fracción que tenemos, ¿no? Si es del caso 1, si es del caso 2 o si es una combinación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo propondrían la separación de fracciones para z, de acuerdo a lo que contiene su denominador? Bueno, aquí están los factores, ¿vale? Ok, si observan, este factor es lineal, x menos 1, tiene x exponente 1, perfecto. Y dentro del 1, al exterior del paréntesis, pues no hay nada, eso indica que su exponente es 1. Entonces, este factor es del primer tipo, es un factor lineal y que no está repetido. Entonces, para él vamos a proponer una fracción igual que antes, a entre x menos 1, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre ahora con este otro factor? Que también es x, pero está elevado al cubo. Entonces, este ya está repetido. ¿Cuántas fracciones tendríamos que proponer para separar esa x cúbica? ¿Cuántas fracciones? ¿Cuántas? 3. 3, ajá, muy bien. Entonces, en principio son 1, 2 y 3. Cada uno de los numeradores son constantes. Le voy a poner aquí B, C y D. ¿Y cómo serán los denominadores? Por ejemplo, para la primera es X. ajá, muy bien. Para la segunda, X cuadrada. perfecto. Y para la tercera, X cúbica. muy bien. X cúbica. Ahí está. Entonces siempre vamos a partir del exponente 1 y vamos a aumentar hasta llegar al mismo exponente que tenga aquí el factor. X cúbica. Perfecto. Ahí está. Bueno, ahora vamos a realizar la suma de esas fracciones. Ya una vez que las separamos se vuelven a unir, ¿ok? Entonces vamos a realizar la suma de fracciones. La suma de fracciones que se propuso en el paso anterior, ¿ok? Esta suma de fracciones ya no es como antes, es usando el mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo? Pues ya ni le buscamos. Es el mismo denominador que se encuentra en la fracción ya factorizada, que es este, ¿no? O sea, esa expresión es la factorización de la original. Este será el mínimo común múltiplo siempre. Entonces este es x cúbica que multiplica a x menos 1. Lo pueden escribir en orden contrario. Por ejemplo, x menos 1 por x cúbica es lo mismo, o sea, es equivalente, ¿vale? Bueno, y ahora, ¿qué más hicimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué más hicimos? Para obtener el numerador, ¿qué hicimos? Dividir y multiplicar. Ajá, muy bien. Entonces, el denominador es este producto x cúbica entre x menos 1, dividido entre x menos 1 y multiplicado por a. Bueno, aquí está de hecho. Esta cantidad dividida entre x menos 1 y multiplicado por a, ¿cuánto nos da? A por x cúbica. Muy bien, a por x cúbica. Vamos a escribirla aquí. A por x cúbica, perfecto.
Muy bien, ahora vamos con la segunda cantidad. Todo este denominador dividido entre x y multiplicado por b. Dividido entre x y multiplicado por b. Sería b por x cuadrada por x menos 1. Muy bien. B por x cuadrada por x menos 1. Muy bien. Y finalmente la fracción que contiene c. Nuevamente, toda esa cantidad dividida, no, de hecho no finalmente, es la segunda, es la tercera, dividida entre x cuadrada y multiplicada por c. Dividida entre x cuadrada y multiplicada por c. X por X menos 1. Ajá, muy bien. Por c, muy bien. Ajá. Entonces voy a poner primero c, x por x menos 1. Perfecto. Muy bien. Más, ahora sí vamos con la última. Todo este denominador dividido entre x cúbica y multiplicado por d. X menos 1 por D. Muy bien, perfecto. X menos 1 por d. Voy a poner primero la d. D por x menos 1. Correcto. Muy bien. Pues ya tenemos ahí toda la fracción realizada ya en una suma, o sea, ya es una única fracción. Ajá, ahí está. Ahora, ¿qué sigue? ¿Se acuerdan qué sigue una vez que realizamos la fracción? ¿Qué seguía? ¿Se acuerdan? Vamos a igualar los numeradores de la fracción original y de la fracción arriba que acabamos de obtener. Vamos a igualar esas dos cantidades. ¿Por qué? Pues el numerador ya es igual, entonces tenemos que igualar numeradores. Vamos a recordar cuál es la fracción original. 1 tiene como numerador, entonces será 1 igual a todo lo que tenemos aquí en el numerador únicamente. Ya el denominador es el mismo, entonces ese pues ya no nos aporta información, solamente el numerador. ¿Okay? Y esta es la igualdad en donde realizaremos la sustitución de los valores, ¿no? De los valores de x que hayamos seleccionado. Muy bien, y es justamente el siguiente paso. Para saber cuáles son los valores a sustituir, vamos a igualar a 0, cada factor del denominador de la fracción para determinar los valores
de x a sustituir. ¿Vale? Pues el primer factor es x cúbica. Vamos a igualarlo a 0. Y el segundo factor es x menos 1. El cubo, pues realmente no va a jugar un papel importante porque podemos extraer raíz cúbica. Entonces la solución de esta ecuación es x igual a 0. Tiene multiplicidad 3, pero pues no importa. Solamente una vez se tendrá que sustituir. X igual a 1 es el segundo valor. Estos son los dos x en principio que tendremos que sustituir. Pero no serán suficientes. Ahorita entonces tendremos que seleccionar algunos otros más. Pero vamos a comenzar con ellos. Vamos a sustituirlos en esta igualdad. Y para ello voy a copiar esta expresión. Vamos a poner aquí igualdad 2. Ok, vamos a llevarla a la otra página para sustituir el primer valor. Entonces, si x es igual a 0, vamos a ver cómo quedan. Vamos a traer aquí la igualdad. Aquí está. Ahí está, ahí está la igualdad. Muy bien, ahora vamos a sustituir el valor de 0. Observen que el lado izquierdo de esta igualdad es una constante, aquí no hay x. Entonces su valor va a permanecer igual, no importa cuánto valga x, siempre va a ser 1. ¿Vale? No hay otra expresión en donde sustituir el 0, entonces siempre será 1. Voy a dejarlo igual. Y únicamente me dedico a sustituir el 0 en donde se encuentra x, pues aquí es 0 elevado al cubo más b por 0 elevado al cuadrado por 0 menos 1 más también aquí c que multiplica a 0 por 0 menos 1 más d por 0 menos 1. ¿Ok? Vamos a ver cuántas cantidades aquí se simplifican. Por ejemplo, esta primera pues va a ser 0. Esta otra también porque es 0 al cuadrado, por lo que resulte alrededor, no importa, sigue siendo 0. También este, 0. Y este no, porque 0 menos 1 es menos 1. Entonces nos queda 1 igual a d que multiplica a menos 1, que es menos d. Podemos multiplicar toda la igualdad por menos 1 y se obtiene el valor de d. D es igual a menos 1. Muy bien, pues ya tenemos uno de los valores que estamos buscando. Son 4, ya tenemos 1. Solamente al realizar la primera sustitución. Perfecto. Ahora vamos con la segunda sustitución. Recordemos que el segundo valor que encontramos es justamente 1. Vamos a sustituirlo acá.
Entonces, si x es igual a 1, ¿qué ocurre? Nuevamente, dentro de esta igualdad aquí, vamos a sustituir el valor de 1. Recordemos, el lado izquierdo ya no se cambia porque es un 1, no importa cuánto valga x, si vale 0, 1, 20, lo que sea. El lado izquierdo es constante, seguirá siendo 1. Pero ahora, ¿qué quedará del lado derecho? 1 al cubo más b por 1 elevado al cuadrado, y acá tendremos 1 menos 1 más c, que multiplica a 1, y en este otro factor es 1 menos 1 finalmente d, que multiplica a 1 menos 1. Veamos que todos los factores que tienen 1 menos, bueno, x menos 1, al sustituir 1, resultan en 0. Entonces este es 0, este también será 0, y este otro es 0. 1 al cubo, aquí está, 1 al cubo es 1 positivo, por lo tanto queda a igual a 1. A igual a 1. ¿Vale? Ahí está. Este es el segundo valor que pudimos obtener realizando la sustitución. Ya no tenemos más valores a sustituir de aquellos que resultaron 0 en el denominador, y todavía faltan dos constantes que son b y c. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a proponer otros valores que no se hayan usado y que sean fáciles de sustituir. Eso es algo que yo sugiero. Ya usamos 0 y 1, ya no se pueden usar, pero usaremos otros que sean relativamente fácil de sustituir. Pues vamos a poner acá una nota. Vamos a poner aquí: ya hemos agotado los valores a sustituir que dan 0 en el denominador. Ahora usaremos otros valores a nuestra elección, de preferencia que sean fáciles de sustituir. O sea, si ustedes sustituyen 2500, van a obtener el valor al final, pero pues es complicarnos demasiado. Entonces traten siempre de usar cantidades que sean fáciles de sustituir. Por ejemplo, yo voy a usar 1, no, 1 ya se usó. Voy a usar 2. El 0 es fácil de sustituir, pero pues ya lo usamos, entonces ya no puedo repetirlo. Si x es igual a 2, voy a llamar nuevamente a esa igualdad que estamos sustituyendo. ¿Dónde está? Aquí está la igualdad. Aquí. Voy a hacerlo en este caso un poquito más directo. La idea no es brincarme pasos, sino practicar un poco la sustitución ya más directa, pero al final va a estar justificado lo que haré. Entonces, si x vale 2, voy a colocar aquí bueno, en donde esté el x2, aquí no, pues eso sigue siendo 1. Pero ahora el 2 ya lo voy a hacer directamente. 2 elevado al cubo es 8, 8 por a. Entonces esto es 8a. Luego, 2 elevado al cuadrado es 4. 2 menos 1 es 1.
1 por 4, es decir, 4 veces b. Ajá, ahí me siguen. Luego acá 2 menos 1 es 1, entonces ya no le afecta, aquí queda 2 por c, 2c. Después 2 menos 1 es 1, multiplicado por d es d simplemente. En esta igualdad hay valores que ya conocemos. Ya conocemos cuánto valen a y d. Vamos a sustituirlos a continuación. Aquí vamos a recordar. A es igual a 1 y d es igual a menos 1. Estos valores se obtuvieron directamente con la sustitución de los valores seleccionados, pero pues ya estos otros b y c ya no se pueden, pero pues ya como tenemos el valor de a y de d, esta ecuación se va a hacer más cortita. 8 por a, que es 8 por 1, es 8. 4d sigue igual porque no sabemos, 4b, perdón, no sabemos cuánto vale b. 2c sigue igual. Y d, que es menos 1, lo voy a sustituir. De aquí se obtiene que 1 es igual a 8 menos 1 son 7. Lo demás queda igual, 4b más 2c. Ahora voy a restar 7 unidades de ambos lados y queda 1 menos 7 del lado izquierdo. Y en el lado derecho, pues 7 con menos 7 se va a cancelar. Voy a escribir primero la parte de las letras, de las incógnitas, de hecho. 4b más 2c es igual a 1 menos 6, perdón, ya estoy dando el resultado. 1 menos 7 es menos 6. Y ahora voy a dividir toda la igualdad, o voy a multiplicarla, mejor dicho, voy a multiplicar por 1/2. Todos los factores son divisibles entre 2. Entonces voy a multiplicar por 1/2. Esto es 4b por 1/2 es 2. Esto es 2b. 2c por 1/2 es c. Y menos 6 por 1/2 es menos 3. Y esta es una de las ecuaciones. De hecho, aún no llegamos al resultado de b y de c, pero es una ecuación con esas dos incógnitas, b y c. Entonces, la sustitución de este valor no nos dio directamente una de las constantes, pero nos ayudó a encontrar una ecuación en donde se encuentran las dos incógnitas todavía, que están por determinarse. Vamos a usar otro valor de x. Vamos a proponer otro valor. Creo que voy a usar menos 1. Voy a usar menos 1. No lo hemos usado ahorita en esta fracción. Es un valor relativamente fácil de sustituir. Vamos a usarlo aquí. Menos 1.
Ok, entonces vamos a tratar de hacer ya directamente las operaciones. Aquí va el 1, ese no cambia, no cambia. Es una cantidad constante, no cambia con el valor de x. Menos 1 al cubo. Menos 1 por a, menos a. Aquí voy sustituyendo. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 1, menos 1, menos 2. Entonces es menos 2b. Si se pierden en alguna parte, por favor, no duden en abrir su micrófono y preguntar, ¿vale? No se queden con su duda al final. Si alguna parte no queda clara, por favor. Entonces aquí llevo menos 1, aquí. Menos 1, aquí va menos 1. Y acá menos 1 son menos 2. El producto es menos por menos es más. Nos dará 2 positivo multiplicado por c. 2 veces c. Y en el último, menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 veces d. ¿Vale? Pero, igual que ocurrió antes, podemos sustituir los valores de a y de d. Recordemos que a es igual a 1 y d es igual a menos 1. Esos valores los vamos a sustituir aquí. Entonces, 1 por menos 1, entonces esto es menos 1. Menos 2b más 2c menos 2 por d, pero d vale menos 1, entonces es menos por menos más y es 2 positivo. Repito, si hay alguna parte donde se pierdan, pues solamente indíquenme. ¿Y en cuál de estos pasos me dejaron de escuchar, chicos? Me parece que fue en el de la D, profesor. Hasta ahí todavía sí se escuchó. ¿Hasta este? Sí, hasta ahí todavía se escuchó. Hasta ahí, ok. Muy bien, gracias. Bueno, aquí, entonces lo que decía aquí es que ya obtuvimos otra ecuación. Aquí todavía tenemos las constantes, las 4 constantes, pero usaremos nuevamente los valores que ya conocemos, a y d, para sustituirlos. Entonces aquí he sustituido el valor de a, que es 1, y el valor de d, que es menos 1. Al multiplicar menos 1 por menos 2 es más 2, y aquí está. Ahora vamos a simplificar estas dos constantes, menos 1 y más 2, es decir, 2 menos 1. Queda como resultado 1. Después los dos valores en medio los escribo exactamente igual, no he cambiado nada. Y ahora puedo restar 1 a toda la igualdad para que despeje esta expresión. Este 1 lo voy a restar. Entonces me queda 1 menos 1 es igual a menos 2b más 2c. Del lado izquierdo obtengo 0. Y del lado derecho pues queda igual. Esta igualdad, esta ecuación, la puedo simplificar si divido todo entre 2 o multiplico por 1/2, es equivalente. Voy a multiplicar por 1/2 a toda la igualdad. Pero voy a escribir la parte de las variables al inicio. Entonces, menos 2 por 1/2 es menos 1. Entonces se obtiene menos b. Después 2c por 1/2 es 1c. Y del lado derecho sigue, bueno, ahora que se convirtió en el lado derecho, 2 por 1/2 sigue, perdón, 0 por 1/2 sigue siendo 0. Y aquí ya tenemos la segunda ecuación.
esta segunda ecuación la vamos a reunir con la primera para formar el sistema y resolverlo. No sé si aquí tienen alguna pregunta en esta parte del procedimiento. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahora vamos a resolver el sistema. Vamos a resolver el sistema. Está un poquito lento. No cambia, denme un segundito. Bueno, mientras pueden identificar si tienen alguna pregunta en esta pantalla mientras cambia de página. Bueno, ya tenemos aquí el sistema. Ahora vamos a resolver el sistema usando el método que ustedes quieran. Puede ser igualación, puede ser suma y resta, puede ser determinante, sustitución, el que ustedes quieran. Yo voy a usar en este caso suma y resta. Voy a multiplicar la ecuación número 2 por menos 1 y voy a generar la siguiente ecuación. Entonces la primera la voy a dejar exactamente igual. 2b más c igual a menos 3. Y la segunda ecuación la multiplicaré por menos 1. Esto con la idea de cancelar c a la hora de sumar las dos ecuaciones. Muy bien, entonces menos 1 por menos b es b positivo, c por menos 1 es menos c, y 0 por menos 1 sigue siendo 0. Vamos a hacer la suma de estas dos ecuaciones. Observamos que c menos c es 0, 2b más 1b, o sea más b, es 3 veces b, y la suma de menos 3 más 0 es menos 3, y de aquí podemos despejar b. b corresponde a menos 3 entre 3, resultando que b es igual a menos 1. b es igual a menos 1. Esta es la tercera constante. Y ahora solamente nos falta una de las 4 que queríamos obtener. La podríamos obtener, por ejemplo, de esta igualdad. De esta igualdad, antes de multiplicar por menos 1. Si despejamos c, resulta que c es igual a b. Y como b vale menos 1, pues entonces c también vale menos 1. Con esto hemos logrado calcular las 4 constantes y lo único que resta es sustituirlas en la fracción propuesta en la separación. Entonces vamos a hacer la sustitución. Vamos a poner aquí, finalmente se realiza la sustitución de las constantes obtenidas. La sustitución de las constantes obtenidas en la fracción. Perfecto. Entonces, vamos a sustituir, vamos a recordar cuál es el nombre de la fracción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La fracción se llama z y esta fue la propuesta de separación. A sobre x menos 1. Entonces es z es igual a
Y el valor de a, recordemos que es 1, ¿no? El valor de a es 1, entonces será 1 entre x menos 1, después empiezan las fracciones que corresponden a x cúbica. Empieza x, x cuadrada y x cúbica. Entonces es a, b y c, en ese orden. El valor de b es menos 1. Entonces será menos 1 sobre x. El valor de c también es menos 1. Será menos 1 sobre x cuadrada. Y el valor de d resultó ser 1 positivo, no, también menos 1, perdón, menos 1, entonces será menos 1 sobre x cúbica. Y ya esta es la fracción separada. Observen que para el caso en el que nos pidieran integrar esa fracción originalmente, pues tendremos que separarla y ya cada una de estas integrales sería fácil. Ahorita en este ejercicio únicamente es la separación, pero ya en el que sigue tendremos que hacer la integral. Ajá. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Pueden abrir su micrófono y realizar la pregunta. ¿No? ¿Ninguna? No, profesora. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio de integral en donde lo primero es identificar pues que se trata de una fracción racional. Después observar que en efecto el denominador, el polinomio en el denominador tiene grado mayor al numerador y después pues que estamos en un caso de factores repetidos. Veamos esta integral. El objetivo es obtener la integral que se llama W. Este integrando tiene en el numerador un polinomio de primer grado y en el denominador un polinomio de segundo grado. Aunque aquí está lineal, pero el cuadrado pues ya haría que este binomio se convirtiera en una expresión cuadrática. En efecto, el denominador tiene grado mayor al numerador, entonces podemos hacer la propuesta de la separación directamente. Si no se cumple esa condición, si son de grado igual o el de arriba es de grado mayor, tenemos que hacer primero la división y ya después para la parte del residuo tendríamos que aplicar la separación. Después haremos algunos ejercicios de este tipo para ilustrar. Bueno, vamos a nombrarle de alguna manera a la fracción. Le voy a poner solamente a la fracción, solo voy a trabajar con la pura fracción ahorita. Y ya después la escribo dentro de la integral. Le voy a llamar, por ejemplo, R a la fracción 2x más 3 entre x más 1 al cuadrado. Esa es la fracción que vamos a separar. Observen que se trata de un denominador, ya está factorizado, ya no tenemos que hacer la factorización, y tiene solamente un factor, pero repetido. Un factor lineal, eso es bien importante, eso va a diferir ya en el tercer caso. Tiene un factor lineal, pero repetido dos veces. Por lo tanto, la fracción que se puede proponer para separar esta expresión es de la siguiente forma. Bueno, en principio serán dos cantidades, dos fracciones, donde el numerador de cada una de ellas será constante y el denominador será primero x más 1 y después será x más 1 pero al cuadrado. Esa es la propuesta de separación. ¿Vale? No sé si hay alguna duda hasta ahí. Muy bien. ¿No? Perfecto. Bueno.
Bueno, ya que tenemos la propuesta de separación, como antes, vamos a realizar esa suma de fracciones. En este caso no es el producto de los denominadores, sino el mínimo común múltiplo para obtener el nuevo denominador. Y el mínimo común múltiplo pues siempre es el que corresponde a la fracción ya factorizada, es decir, x más 1 al cuadrado para este ejemplo. Ahora vamos a realizar la división y luego el producto. Entonces, este denominador entre x más 1 multiplicado por a, ¿cuánto nos daría? X más 1. Ajá, muy bien, x más 1, y al multiplicarlo por a, nos da también ese valor de a aquí. Entonces sería a por x más 1. Muy bien. Muy bien, ¿qué sigue? Todo este denominador dividido entre x más 1 al cuadrado. Todo este dividido entre x más 1 al cuadrado y multiplicado por b. ¿Cuánto resulta eso? Sería B. Sería b, muy bien. Porque al dividirlo entre x más 1 al cuadrado es 1 por b es b. Perfecto. Siguiente paso, ahora, igualar numeradores. El numerador de la fracción original y el numerador que hemos obtenido en esta suma de fracciones. Es decir, 2x más 3 igualamos a por x más 1 más b. Son dos constantes a determinar. A por x más 1 más b. Ajá. ¿Cuáles son los valores que usaríamos? Aquí voy a poner un paso más, igualando a 0 el denominador para encontrar el o los valores de x a sustituir. A veces puede ser solo 1 o puede ser más de 1. Entonces el denominador es x más 1 al cuadrado. Al igualar a 0, vamos a obtener justamente ese valor que será en principio el que tendremos que sustituir. Bueno, puedo sacar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y eso me da únicamente x más 1 elevado al cuadrado. De este modo obtengo, solamente déjenme verificar si no he cambiado de signo. Entonces obtenemos el valor de x que es igual a menos 1. ¿No? Este es el valor en principio que vamos a sustituir. ¿Okay? Entonces x igual a menos 1. Entonces comencemos con él. Si x es igual a menos 1, si x es igual a menos 1, ¿cuánto vale aquí esta igualdad? Esto es 2 por menos 1, ahí sí tenemos que sustituir el valor de x porque ya no es constante, más 3, que bueno, no, esto es igual a que multiplica a menos 1 más 1, eso va a dar 0, y finalmente más b.
Bueno, vamos a ver qué resulta de esta operación. Menos 2 es el producto, menos 2 más 3 es 1. Menos 1 más 1 es 0. Esto se va a convertir en 0. Y únicamente queda el valor de b. Eso significa pues que b es igual a 1. Ya hemos obtenido el primer valor. ¿Ah? Entonces b es igual a 1. Ya obtuvimos un valor. Ahora tenemos que usar otro valor de nuestra elección para que se encuentre la segunda constante. Igual que antes, sugiero usar valores que sean sencillos de sustituir. Voy a poner aquí, seleccionamos otro valor de x a sustituir. Se sugiere, aquí vamos a poner cualquier otro valor que no se haya usado serviría. Se sugiere seleccionar valores simples para sustituir. Por ejemplo, no hemos usado el 0 aquí. Entonces 0 es una buena opción. Si x es igual a 0, veamos qué resulta. Si x es igual a 0, voy a ir sustituyendo ya aquí. 0 por 2 es 0 más 3, quedaría ahí el 3 únicamente. Entonces del lado izquierdo queda 3. Y del lado derecho quedaría a, que multiplica a 0 más 1. Aquí está 0 más 1, es 1. 1 más b. Pero ya conocemos el valor de b. Sabemos que b es igual a 1, ya lo obtuvimos aquí. Aquí está, b es igual a 1, lo vamos a sustituir. Es decir, esto es igual a más 1. Bueno, de ahí podemos ver que el valor de a es igual a 3 menos 1, que es 2. Ya tenemos el valor de a. A es igual a 2. Una vez obtenidas las constantes, vámonos de regreso a sustituir. Se sustituyen las constantes en la fracción propuesta. ¿Okay? Muy bien. Y eso nos va a permitir encontrar a lo que llamamos R. R es igual a entre x más 1. Vamos a recordarlo rápidamente. A entre x más 1 y más b entre x más 1 al cuadrado. Entonces esto será a, que vale 2 entre x más 1 y b, que es 1 entre x más 1 al cuadrado. Bueno, ya que tenemos la fracción que va en el integrando, ahora ya vámonos a hacer la integral. Vamos a escribir aquí el siguiente paso. Se sustituye la fracción ya separada en el integrando y se realiza la integral. Voy a hacer el paso un poquito más directo, ya con la fracción que hemos separado. Recordemos que la integral se llama W.
Entonces voy a escribir justamente el nombre de la integral. Y la fracción r, que ya quedó separada, la voy a reescribir de la siguiente manera. Esa constante 2 la voy a dejar fuera de la integral y además ya voy a separar en dos integrales. Entonces me va a quedar dos veces la integral de 1 entre x más 1 diferencial de x. Ya vayan pensando, ahorita todavía no me lo digan, pero ya vayan pensando cuánto vale cada integral. Después la siguiente fracción es 1 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Diferencial de x, ¿no? Ya le sustituí la fracción separada, pero además hice también la separación de la constante en el caso de la primera, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora pensemos cómo es la integral de cada una de estas cantidades. La primera, ¿cuánto vale la integral? El 2 lo dejo ahí. ¿Cuánto vale la integral de 1 sobre x más 1? 2 logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Muy bien, el valor absoluto de x más 1. Perfecto. Muy bien, no se han olvidado de la primera parte del curso. Perfecto. Muy bien, la que sigue, ¿cuánto nos da como resultado? ¿Qué tendríamos que hacerle antes de integrarla? ¿Qué sería conveniente? No sé, ¿cómo sería conveniente reescribir este integrando antes de integrarlo? Lo voy a escribir aquí solamente para no hacer otro paso. ¿Cómo creen que sería conveniente reescribirlo? Me quedaría con exponente negativo. Ajá, muy bien. Entonces quedaría en el numerador x más 1. Pero ahora el exponente sería menos 2. Muy bien. Y eso ya nos permite hacer la integral. Si observan, es una forma lineal. Es como si fuera x a la menos 2, pero en vez de x es x más 1. El factor de x es 1, ¿no? Entonces es un poco más directo. ¿Cuánto vale la integral de esa función? Menos 1 sobre x más 1. Exactamente. Voy a escribir un paso más, solo para aclarar esa integral. El resultado de su compañero es correcto. Ya de hecho está simplificado. Solamente para recordar que sumamos una unidad al exponente, quedando como menos 1. Y ese mismo exponente se queda como factor aquí, dividiendo menos 1 más c. Ya debo escribir la constante de integración. Y finalmente la segunda fracción la voy a dejar como nos indica Eric. Este menos 1 lo puedo dejar al inicio y x más 1 a la menos 1 lo escribo con exponente positivo de esta manera, 1 entre x más 1. Más c. Y ahí termina este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud de este ejercicio? No, profesora. ¿No? Muy bien. Lo que sigue es pues practicar. Ay, este no me gustó, perdón. Lo que sigue es practicar este método en donde aparecen factores lineales repetidos en el denominador, y para ello voy a dejarles aquí un ejercicio que ustedes van a completar, y los que gusten les voy a pedir que esta vez anexen
su documento, o sea, su imagen, los que quieran hacerlo, en el chat de esta sesión. Ajá. Entonces, bueno, después podrían agregar ahí algún comentario anexando la imagen. Ajá. No es obligatorio, pero es deseable que lo hagan antes de hacer la tarea, por si todavía quedan algunas dudas, pues que puedan expresarlas. Todavía no he dejado la asignación de este tema de fracciones parciales, pero es conveniente que lo hagan. Ya después lo revisaré, por ahí todavía tengo algunas actividades pendientes, me parece, sí, que voy a revisar. Nos despedimos entonces. Solo quiero recordarles que para el tema de sustitución trigonométrica quedaron algunos ejercicios en el apunte, donde les coloqué unas sugerencias para avanzar, porque eran algunos casos distintos a los que habíamos visto, y aquellos que hayan hecho al menos una de las integrales, la que hayan decidido hacer, me compartan por favor su solución. Me lo pueden compartir en el chat de Teams. Ahorita tengo el correo con algunos pendientes igual de otro grupo, entonces prefiero que lo hagan a través del chat, esta vez de Teams, para esa actividad. Entonces, identifiquen por ahí el PDF de la clase de sustituciones trigonométricas, donde les dejé algunas integrales, con algunas que eran como casos distintos, tenían que hacer una sustitución antes y yo les di la sugerencia, está ahí escrita. Entonces es importante que hagan bueno, si pueden hacer todas, pues mucho mucho mejor, y si no, al menos una de las que hayan hecho. Es importante que pues me digan. A ver si por aquí encuentro el documento. Es para que identifiquemos mejor cuál es el trabajo que les estoy indicando, que les estoy comentando. A ver si carga. Está tardando un poquito. Sí, es este documento, y aquí han quedado algunas integrales donde pues falta por completar. Yo les di algunas sugerencias para las sustituciones que tienen que hacer antes de ir a la sustitución trigonométrica. Está tardando un poquito en cargar. Bueno, ahí están algunas. Esta, por ejemplo, W7, yo les di una sugerencia para reescribir esta expresión de tal manera que ahora sí podamos hacer una sustitución. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la sustitución trigonométrica? U igual a qué, ¿no? Entonces vean de qué caso se trata, busquen de los tres casos y realicen por favor al menos una de las que hayan quedado pendientes, y déjenme su evidencia en el chat de Teams, por favor. Entonces nada más le ponen ahí sustitución, ejercicio, sustitución trigonométrica. No es parte de la tarea, es una práctica que me interesa que ustedes realicen, porque lo mejor siempre en estos temas es practicar. Ajá. Si ustedes están haciendo integrales extras a las que yo les estoy dejando en casa, estoy segura de que no van a tener mayor dificultad en este parcial, van a aprender mucho más, y pues estoy atenta a cualquier pregunta. Cuídense mucho, nos encontramos en la siguiente clase. El día de ayer, pues como fue puente, no tuvimos sesión, pero si tienen alguna duda durante la semana, no olviden en consultarme, ¿ok? Cuídense mucho, hasta luego.